miomas, que ustedes van a ver en patológica, linfomas, sarcomas, pero esos son otros tipos de cáncer o son otros tipos de tumor. No son considerados cáncer de pulmón. ¿Por qué? Porque no nacen, no se originan del epitelio respiratorio. ¿Está bien? Entonces, solamente los tumores que se originan del epitelio respiratorio pueden ser denominados o llamados cáncer de pulmón. Respecto a la epidemiología, es el más frecuente y letal, representando prácticamente el 15% de todos los cánceres, ¿sí? Y causa el 30% de muertes debidas a esta enfermedad. Si nosotros hacemos un balance general, ¿verdad? La supervivencia no ha cambiado en las últimas décadas y podemos decir que una persona que es diagnosticada, si 100 personas son diagnosticadas en este momento con cáncer de pulmón, cáncer maligno, ¿verdad? Solamente 15 de ellos va a sobrevivir allá dentro de 5 años. La supervivencia es de 15% a los 5 años. O sea que de las 100 personas que son diagnosticadas hoy con cáncer de pulmón, 85 van a estar muertas ya dentro de 5 años. Los casos aumentan por el aumento del tabaquismo, porque esta es una enfermedad relacionada directamente con el tabaquismo. El cáncer de pulmón figura entre las 10 causas de muerte más frecuentes en todo el mundo. O sea que entre todas las causas de muerte, podemos decir que figura entre las 10. En los últimos años también ha avanzado el desarrollo de algunos medios de diagnóstico, incluso se estudia la posibilidad de tratamientos específicos, personalizados, teniendo en cuenta lo que molecularmente estaría funcionando mal en una persona. ¿Sí? Pero son todos todavía tratamientos así de tratamientos, pruebas de tratamientos, ¿verdad? Porque todavía tampoco pues, no conocemos totalmente también la parte genética del cáncer. Lo más importante que tenemos que saber ahora son los factores de riesgo, ¿sí? Eso nos importa muchísimo. Los factores de riesgo se pueden clasificar en genéticos y ambientales, ¿sí? Cuando hablamos en genético, estamos hablando de esa predisposición que pasa de familia, ¿verdad? De familiar a familiar. Y cuando estamos hablando de ambientales, estamos hablando de cómo lo que nosotros comemos o lo que nosotros fumamos o lo que nosotros aspiramos como contaminación puede influir en nosotros para tener cáncer, ¿sí? Entonces, se clasifican en genéticos y ambientales estos factores de riesgo. Al menos por ahora, todavía estos factores genéticos son inmodificables, así como el sexo y la etnia, ¿verdad? Nosotros no podemos genéticamente, o sea que se ha visto que el cáncer se ve más en los hombres, ¿verdad? Entonces, hasta este momento yo no puedo todavía cambiar ese factor de riesgo. No es porque ese hombre se hizo una cirugía para convertirse en mujer que todavía que va a perder ya esa posibilidad de tener cáncer. Todavía es varón genéticamente, entonces no podemos todavía modificar ese aspecto. También la raza, la etnia, no podemos también cambiar, ¿sí? Referente al hábito tabáquico, ¿qué podemos decir del hábito tabáquico? El principal factor de riesgo responsable del 90% de los casos prácticamente de cáncer de pulmón es el tabaco, ¿sí? Entre los fumadores crónicos, un 15% sí o sí desarrolla cáncer de pulmón, ¿sí? Tan solo 15% también del cáncer de pulmón se dan en no fumadores, ¿sí? O sea que de todas aquellas personas que tienen cáncer, por ejemplo, 100 personas que tienen cáncer de pulmón, 15 de ellas no fuman, son no fumadores.
Y ahí entra el aspecto genético del cual nosotros estábamos diciendo que no podemos modificar, ¿sí? Están los genes de esa familia, entonces la tendencia es que se desarrolle. El humo del tabaco contiene más de 4.000 sustancias químicas, entre las cuales se tendrían por lo menos 40 sustancias que tienen un potencial carcinogénico demostrable, así como serían, por ejemplo, unas sustancias llamadas nitrosuoreas y el benzopireno, para que están en el humo del cigarrillo. Prof, nesses ¿Sí? 15% no fumadores, entra esse da genética e entra o câncer de pulmão secundário, outro tipo de câncer também, ou quando é secundário, outro tipo de câncer não conta? Y podemos decir que sí, ¿verdad? Pero cáncer de pulmón, ahí en ese sentido, cuando vos decís cáncer de pulmón debido a otras patologías, probablemente vos me estás diciendo de metástasis de otros lugares, ¿verdad? Sim. Entonces eso ya no entra dentro del cáncer de pulmón primario, eso entra en cáncer de pulmón secundario, como metástasis de otras enfermedades, de otro cáncer de otro órgano, ¿sí? Lo que nosotros estamos hablando es del cáncer primario, ¿tá? Entendi, prof, graças. El riesgo, el riesgo está aumentado, el riesgo aumentado relacionado con la cantidad de cigarrillos fumados por día. O sea que eso cae de maduro, ¿verdad? Cuanto más yo fumo durante el día, cuanto más cigarrillos yo fume durante el día, peor es, porque más humo estoy metiendo dentro de los pulmones, más sustancias se están poniendo en contacto con mi epitelio respiratorio. También el número de años fumado. ¿Cuántos años ya estoy fumando? Estoy fumando a un año, 7 años, 20 años, ¿sí? La edad con que inicié a fumar, el grado de intensidad de inhalación, o sea que soy aquella persona que solamente pone en su boca y ya sopla, que no inhala, que no manda mucho, no manda todo al pulmón, o soy aquella persona que ¿sí? Inhala todito y después quita por la nariz, ¿sí? Eso también tendría una significación. También el contenido de alquitrán y nicotina que existe dentro del cigarrillo, de la marca del cigarrillo, y también consumir o no cigarrillos sin filtro, ¿sí? Se habla también que el puro, que sería el charuto, ¿sí? La pipa, que sería el cachimbo, ¿sí? También estarían relacionados con el cáncer de pulmón, pero todavía no está muy bien, por así decir, muy bien estudiado. Pero como es humo, yo pienso que capaz que tenga una gran implicancia. Tabaquismo pasivo. El tabaquismo pasivo, el 15% del cáncer de pulmón se daría en las personas que no son fumadoras, ¿sí? Y 5% de las muertes se va a atribuir a un tabaquismo pasivo. O sea que de todas las personas que tienen cáncer de pulmón, 15% de ellas, ¿sí? No fuman, ¿sí? Y de todas las muertes por cáncer de pulmón que está sucediendo en este momento, 5% de ellas es debido a un tabaquismo pasivo. El no fumador incrementa el riesgo en un 20% si se expone al humo del tabaco en el ambiente familiar o laboral. O sea que comparando una persona que no fuma absolutamente con una persona que es fumadora pasiva, podemos decir que esa fumadora pasiva, ¿verdad? Que por el ambiente, por el trabajo, por las personas que le rodea que están fumando, él aspira ese humo, él tiene un 20% mayor de riesgo de tener cáncer que aquella persona que absolutamente no fuma. ¿Qué dice la doctora Alicia? Ah, la pinta. Bueno. La dieta como factor de riesgo, ¿sí? Se sugiere, se ha sugerido que dietas ricas en antioxidantes,
prevendrían el cáncer de pulmón al evitar la lesión oxidativa del ADN celular. O sea que alimentos ricos en antioxidantes prevendrían el cáncer. ¿Por qué? Porque ellos evitarían que el ADN sea afectado por una oxidación, ¿sí? Y ustedes saben que el ADN tiene un papel muy importante en la génesis o en la aparición del cáncer, porque es el ADN el que se va a ser modificado para dar células hijas cancerígenas. El consumo de frutas, verduras, también disminuiría el riesgo. A principio se habló que había una posibilidad de que los alimentos ricos con el beta-caroteno, ¿sí? Alimentos ricos en vitamina A, ¿verdad? Ellos tendrían un efecto protector contra el cáncer de pulmón. Pero después de estudios sucesivos, se vio que si es que la persona es fumante, ¿sí? Y además de eso consume muchos de estos alimentos con beta-caroteno, vitamina A, estos alimentos en vez de protegerle, empeorarían la posibilidad de tener cáncer, ¿sí? Otros alimentos, otras sustancias como el ácido fólico, el selenio, la vitamina C, la vitamina E, podrían tener efectos protectores contra el cáncer de pulmón. Respecto a la polución atmosférica, hay una pequeña pero importante diferencia en la incidencia y mortalidad entre áreas urbanas y rurales. O sea que hay una diferencia en la aparición de cáncer si la persona vive en la ciudad o vive en el campo, por así decir, ¿sí? Se habla de que uno está mucho más expuesto a tener cáncer de pulmón si vos vivís en una gran ciudad que si vos vivís en una ciudad pequeña que tiene muchos árboles, el ambiente es limpio, ¿entienden? Todo pasa por la contaminación atmosférica que hay, ¿sí? Se habla de que también las enfermedades respiratorias, como la fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Las enfermedades intersticiales, la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esos también se asociarían como riesgo, como factor de riesgo para incrementar el desarrollo del cáncer de pulmón. Y también, ¿verdad? La predisposición hereditaria del cual estuvimos hablando hace rato ya, que sí o sí, ¿verdad? Hay un riesgo de padecer la patología y el riesgo aumenta, ¿sí? El riesgo de tener cáncer de pulmón aumenta cuando hay familiares con cáncer y principalmente si hay más de un familiar. Si vos tenés varios familiares con cáncer de pulmón, ¿sí? Es muy probable que vos también puedas tener, así como pasa con el cáncer de mama también, ¿sí? El cáncer de mama, si mi tía tuvo cáncer de mama, si mi mamá tuvo, si mi abuela tuvo, probablemente yo también voy a tener. La posibilidad es muy grande porque hay varios miembros de la familia con esa patología, ¿sí? Enzimas del citocromo P450 y transferasas del glutatión actuarían como metabolizadores oncogénicos, dice, ¿verdad? Pero esto vamos a dejar para la doctora Manuelita para que le explique y le exija. Además de todos esos factores de riesgo de que hablamos, los genéticos, ¿verdad? La parte ambiental, etc. Existen también los factores ocupacionales, ¿sí? La exposición a agentes radiactivos, la exposición a una sustancia llamada asbesto, principalmente más de 20 años, ¿sí? Esos también podrían producir o desencadenar un cáncer, ¿sí? Entonces, esta exposición a agentes radiactivos, asbestos, con una relación importante entre el tiempo de exposición e intensidad de exposición. O sea que si yo soy un radiólogo, vamos a ponerle, yo soy un radiólogo, una persona que hace radiografías, y yo me expongo todos los días a esa radiación y yo no me protejo correctamente, ¿sí?
Después de algunos años probablemente eso me puede afectar, y no solamente en el pulmón, sino que testículo y en otras partes, yo siendo varón, ¿entienden? O sea que cuanto más exposición tengas a radiación y cuanto más tiempo de exposición tengas, es peor. También a esta sustancia que se llama asbesto, que antes ustedes se acuerdan del Eternich, ¿verdad? Las planchas del techo, ¿verdad? Que eran hechos de Eternich, le decían, ¿verdad? Era un material medio gris, material que medio salía polvo, vos tocás y sale polvo. También las cajas de agua antes se fabricaban de ese material. Ese material tiene amianto, tiene asbesto principalmente, y se vio que ese asbesto, cuanto más tiempo vos te expongas a ese asbesto, como son los que trabajaban con ese material, más tenías la posibilidad de tener cáncer. Tanto que en los últimos años ya se prohíbe la utilización de esa sustancia y ya se fabrica todas estas tejas o Eternitown, como se dice, ¿verdad? Se fabrican con otros materiales. Las cajas de agua normalmente ahora ya son todas de plástico o de fibra de carbono, ¿verdad? Que no son tóxicos, ¿sí? Otros compuestos arsénicos, por así decirlo, mineros que trabajan, o sea, mineros, las personas que trabajan con fundiciones, los agricultores expuestos a utilización de pesticidas, personas que trabajan con níquel, berilio, cadmio o hidrocarburos policíclicos aromáticos, o sea que todas estas sustancias potencialmente tendrían la capacidad de producir cáncer de pulmón. Y respecto al sexo, ¿qué podemos decir? La relación en los Estados Unidos ha pasado de 7-1 hace unos años a 2-1. Imagínense un poco. Hace décadas era 7 varones con cáncer de pulmón para cada una mujer con cáncer de pulmón. Y actualmente es 2 varones con cáncer de pulmón para cada una mujer. ¿Sí? ¿Por qué eso? Porque la mujer también empezó a fumar más. ¿Sí? Hay más mujeres fumando actualmente, o prácticamente hay igual cantidad de hombres y mujeres fumando, ¿sí? Respecto a la etnia o la raza, varones de la raza negra parecen tener más riesgo que los caucásicos para un mismo grado de tabaquismo. O sea que teóricamente, para las personas de raza negra, los afroamericanos que le dicen los norteamericanos, ¿verdad? Allá los gringos, ¿verdad? Ellos tendrían la mayor posibilidad de desarrollar cáncer. Es por una cuestión genética también. Bueno, como estábamos diciendo, la etiología, para decir etiología así en el blanco y decir esto es lo que causa el cáncer, todavía no se conoce. Pero lo que se sabe es de la importante relación que existe entre el tabaco y entre el cáncer, ¿sí? Con el cáncer, entre el tabaco con el cáncer. O sea que ahí realmente podemos decir, el causador o la etiología va a ser el humo, principalmente el humo del cigarrillo. Eso es lo más frecuente. Entonces, la inmensa mayoría de las personas que tienen cáncer está relacionada con la exposición a sustancias cancerígenas y promotores tumorales al inhalar el humo del cigarrillo, ¿sí? El riesgo relativo de padecer cáncer de pulmón es 13 veces mayor en los fumadores activos y 1.5 veces la exposición pasiva a largo plazo. O sea que yo no fumo, ¿sí? Y ni soy fumante pasivo. Yo no estoy en ambiente, normalmente no estoy en ambiente de gente que fuma, ¿verdad? Comparándome a mí con una persona que fuma activamente, esa persona que fuma activamente teóricamente tiene 13 veces más chances de tener cáncer que yo, ¿sí? Y comparando Eugenio con una persona que fuma, pero fuma de forma pasiva. Él no agarra el cigarrillo, pero está en ambiente. En su trabajo la gente fuma. En su casa se fuma. Cuando él sale, él huele cigarrillo, ¿verdad? Es un fumador pasivo. Entonces, él tiene 1.5 veces más chances de tener cáncer de pulmón que yo.
¿Sí? Eso más o menos en resumidas cuentas. Existe una relación dosis-respuesta entre la tasa de mortalidad por cáncer de pulmón y la cantidad de total de cigarrillos fumados, así como estábamos diciendo. Cuanto más cigarrillos se fuma por día, es peor, ¿sí? Más posibilidad de cáncer y más posibilidad de morir de cáncer. El riesgo se incrementa 60 a 70 veces en el que fuma 2 paquetes diarios durante 20 años en relación al no fumador. O sea que una persona que fumó 20 años, 2 cajetillas por día, ¿sí? Comparando conmigo que no fumo, nunca fumé, ¿verdad? Esa persona tiene 60 o 70 veces más posibilidad de tener cáncer que yo. ¿Sí? La probabilidad de cáncer disminuye con el abandono del hábito tabáquico, pero nunca vuelve al nivel basal. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pasa lo mismo al decir que es más o menos como decir, hay una pesquisa que se hizo, incluso en Globo era que mostró el doctor Drauzio Varela, estaba hablando una vez, y eso ustedes pueden buscar, van a encontrar, que una vez que uno deja de fumar, si yo fumé varios años y yo dejé de fumar, pero yo todavía no tengo cáncer, no tengo nada todavía, yo dejé de fumar, entonces en 10 a 15 años, después de dejar de fumar, mi pulmón va a llegar a ser 80, 90% lo que era antes que yo empiece a fumar, ¿sí? Pero nunca más va a volver a ser 100% normal. Y pasa lo mismo con la posibilidad de tener cáncer. Si yo fumé muchos años y dejo de fumar, ¿sí? Dejo de fumar. Yo todavía no tengo cáncer, no se me diagnosticó, pero yo dejé de fumar. Entonces, ¿terminó la posibilidad de que yo tenga cáncer? No, hay todavía una pequeña posibilidad que yo tenga cáncer. Todo eso que yo fumé pudo haber hecho ya algún cambio dentro de mí y que mismo después de dejar de fumar, después de un tiempo puede aparecer nuevamente, aparecer en mí el proceso neoplásico. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, relacionada también con el tabaco, ¿verdad? Aumenta aún más el riesgo para una misma exposición entre mujeres y varones. El riesgo relativo es un poco mayor en la mujer que en los varones teóricamente. La mujer tendría 1.5 veces más chance de tener cáncer que un varón. O sea que ponemos de un lado una mujer que fuma 20 cigarrillos por día. Del otro lado tenemos un varón que fuma 20 cigarrillos por día también en el mismo periodo de tiempo. ¿Quién tiene más posibilidad de tener cáncer? Probablemente la mujer, por unas cuestiones hormonales, ¿sí? Es posible también que existan alteraciones genéticas con activación de los famosos oncogenes, ¿sí? E inactivación de los supresores por las sustancias del tabaco. Teóricamente nosotros tenemos genes que son, por así decir, genes que tienen la capacidad de promover cáncer. Solamente que también dentro de nosotros tenemos genes que inactivan a esos oncogenes. O sea que evitan que esos oncogenes empiecen a activarse. Entonces, ¿y qué es lo que hace el tabaco teóricamente? El humo del tabaco, las sustancias que están dentro del tabaco, teóricamente, inactivan a los supresores de los oncogenes y estimulan a los oncogenes, ¿sí? O sea, el humo del tabaco le dice a los protectores, le dice, no, si me eche aquí, ¿verdad? Y a los oncogenes le dice, ¿sabe qué? Empezar nomás ya a trabajar, ¿sí? Le inactiva a los protectores y le activa a los oncogenes. Eso es lo que el humo del cigarrillo teóricamente hace. ¿Me están siguiendo? Sí, pero... Sí, doctor. Sí. Bueno, respecto a la patogenia, vamos a entrar ya en una parte un poquito más así interesante en el sentido de que vamos a ver un poco cómo sería la fisiopatología, ¿verdad? El cáncer de pulmón es un proceso que implica múltiples etapas, ¿sí?
y también implica sustancias cancerígenas como promotores tumorales. O sea que las sustancias cancerígenas serían todo lo que está en el humo del tabaco. Todo lo que está en el humo del tabaco actuaría en nuestro epitelio, en nuestro cuerpo, activaría a las sustancias, a los oncogenes, y esos oncogenes empezarían a hacer los cambios. En el humo del cigarrillo se forman derivados cancerígenos de la nicotina, y las células de todos los tipos histológicos lastimosamente expresan receptores para la nicotina. Entonces, la nicotina es que como que tiene llave para entrar en cualquier célula, ¿sí? La nicotina puede impedir la apoptosis en las líneas celulares del cáncer de pulmón. Y ahí tenemos que recordar una cosa. Cuando está habiendo una división celular, cuando hay una división celular y una célula que se está dividiendo en dos células hijas, se divide y como resultado da dos células defectuosas, teóricamente tiene que existir una apoptosis de esas células defectuosas. Esas células defectuosas tendrían que morir, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede? La nicotina ayudaría a que esas células defectuosas no mueran, evitarían la apoptosis. Y como esas células defectuosas no mueren, entonces ellas se multiplican, se dividen nuevamente y dan más células defectuosas. ¿Se entiende? Entonces, ahí está el punto que yo quería llegar, la carcinogénesis. ¿Sí? El humo del tabaco, ¿sí? Con todas las sustancias que tiene, la nicotina, todo lo que tiene, forman un campo de cancerización a lo largo del epitelio respiratorio. O sea que el humo va a actuar sobre el epitelio respiratorio y va a hacer todo lo posible para que ese epitelio respiratorio cambie. ¿Cómo era el epitelio respiratorio? Cilíndrico, simple, ciliado y con bastante moco. Ese es el epitelio respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que el humo cuando entra en esas vías respiratorias hace? Las sustancias que están en el humo quieren modificar ese epitelio, ¿sí? Quieren modificar. Y al modificar ese epitelio, como las células van a cambiar, ya no van a más ser las células, aquellas células cilíndricas, ciliadas, con mucho moco, entonces va a haber otras células que no van a hacer el trabajo del epitelio respiratorio, entonces ahí vamos a tener los síntomas, ¿sí? Entonces, el humo del tabaco forma un campo de cancerización a lo largo del epitelio respiratorio, donde el epitelio va a sufrir un cambio molecular en los procesos de reparación, llevando a la formación de células aberrantes, que con el tiempo van a ir sustituyendo a las normales de forma progresiva. Sí. No necesariamente. La bronquiectasia, la bronquiectasia puede ser como la bronquiectasia, como el síndrome bronquial obstructivo crónico, juntamente con el tabaco, ellos pueden promover al cáncer, no el cáncer promover a la bronquiectasia necesariamente, ¿sí? El cáncer después cuando crece, ahí puede ser que en su crecimiento altere, ¿verdad? Dilate el bronquio, se acumule moco, etcétera, ¿verdad? Pero de por sí nomás no va a dar bronquiectasia. Profe, Sí. esta modificación del epitelio ya es la metaplasia? Sí, a eso vamos a llegar. ¿Sí? Vamos a llegar a eso. Primero vamos a explicar un poco cómo sucedería en la forma molecular, ¿sí? Entonces, entender bien, el humo del cigarrillo entra en las vías respiratorias. Hay 4.000 sustancias probablemente dentro del humo. 40 de ellas sabemos que entre ellas nicotina y lo demás que podrían activar el cáncer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a querer hacer? ¿Qué es lo que van a querer hacer estas sustancias que están dentro del humo? Promover un cambio del epitelio, ¿sí?
promover una transformación del epitelio. Entonces, esa transformación del epitelio es lo que va a hacer el tumor con el tiempo. Entonces, ¿a quién la nicotina o todas aquellas 40 sustancias que están en el humo van a activar? A los oncogenes. ¿Sí? Oncogenes. ¿Qué son los oncogenes? Son genes que tenemos que normalmente están bien guardaditos y bien inactivados, ¿sí? Pero cuando viene el humo del cigarrillo, ellos se activan, ¿sí? Entonces, existirían 6 familias de oncogenes activados que se han relacionado con el cáncer broncopulmonar, de las cuales las más relevantes son 2, ¿sí? Los oncogenes RAS, que provocan transformaciones morfológicas y funcionales en las células, y los oncogenes MYC, que propician fenómenos mitóticos continuos, ¿sí? Lo que determinaría la tendencia de las células afectadas a inmortalizarse. O sea que, ¿quién empezaría el trabajo? El gen RAS, modificando la mitosis. La célula madre normal sufre influencia del gen RAS y entonces la célula madre normal da dos células monstruosas. Esas células monstruosas que se originaron, teóricamente tendrían que morir por apoptosis, pero no mueren. El gen MYC les protege. Y el gen MYC además lo que va a hacer que esas 2 células monstruosas nuevamente se dividan, y esas que se dividen nuevamente, y así se va perpetuando, por así decir, la especie, o se va perpetuando esas células defectuosas. Para entender eso, vamos a utilizar mi super pizarrón, ¿sí? Minha lousa de ombro, ¿sí? Acá. No sé si consiguen ver. Sí, profe. ¿Están viendo bien? Bueno, entonces, ¿qué es la mitosis? La mitosis es el fenómeno por el cual una célula madre, ¿sí?, va a sufrir una serie de cambios y va a dar origen a 2 células hijas funcionalmente y morfológicamente iguales a su madre, ¿sí? O sea que la célula, cuando se divide por mitosis, tiene que dar 2 células totalmente iguales, tanto genéticamente, ¿verdad?, funcionalmente como morfológicamente. El aspecto tiene que ser igual y la función tiene que ser igual. En este caso, ¿qué es lo que nosotros de qué nosotros estamos hablando en este momento? Lo que nosotros estamos hablando es de una célula, ¿sí?, una célula respiratoria, que sería esta, ¿verdad?, cilíndrica, ciliada, con capelillo, ¿verdad?, que cuando se está dividiendo, sufre la acción del gen RAS, ¿sí? Entonces, en el momento de la división celular, ¿qué es lo que sucede? En vez de dar 2 células igualitas a esta, ella da 2 células defectuosas. 2 células son sus células hijas, pero son células totalmente diferentes a ella en función y en aspecto, ¿sí? Y entonces, en este momento, ¿qué tenía que haber? Tenía que haber apoptosis de estas células. Ellas tendrían que morir, ¿sí? Tenían que ser dignas y agarrar ¿cómo se llama?, una espada y cometer un harakiri y suicidarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas no sirven, ¿verdad? Pero no sucede eso. ¿Por qué no sucede? Porque el gen MYC se mete ahí, y antes que ellas se puedan morir, el gen MYC anula la apoptosis, y entonces estas células monstruosas que al principio deberían morir, sobreviven y empiezan a dividirse en más células aberrantes, y esas células aberrantes se dividen en más células aberrantes y mucho más rápido que las células normales. Entonces, por eso ellas van ocupando el lugar de las células normales, y de esa forma se va formando
valga la redundancia, se va formando el tumor. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, doctor. ¿Alguna pregunta sobre esto? No. Vale agora o Cicali para sempre? Não, prof. Prof, Hola. prof, tá me ouvindo bem ou não? Deixa eu ver. Tá me ouvindo bem? Sí, te escucho. Prof, então quer dizer que o oncogênese do tipo MIC, ele seria mais... Ele se sobressai mais que o RAS. Así mismo, así mismo. Y después, dentro de un rato, vamos a estar mencionando justamente esto. Vamos a ver por qué, vamos a ver el por qué este gen MIC actúa. O sea que vamos a ver por qué un tipo de carcinoma es más agresivo que los otros. ¿Sí? Un tipo de carcinoma de los que vamos a estudiar es mucho más agresivo que los otros y da metástasis casi en 100% de los casos. ¿Y quién es el responsable de eso? Nuestro amigo MIC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este MIC tiene más influencia. O sea que es como que ese carcinoma tiene más, es más sensible al gen MIC. Y acá lo podemos ver todavía en esta diapositiva. ¿Sí? No sé si ustedes pueden ver. Entonces, los oncogenes MIC se relacionan más con el carcinoma de células pequeñas. O sea que el carcinoma de células pequeñas es más sensible al gen MIC. El gen RAS también actúa en ello, ¿verdad? Pero el gen MIC parece que es más influyente en ello. Entonces, por eso este tipo de carcinoma es más agresivo y da mucho más metástasis. ¿Sí? ¿Me entienden? Gracias, prof. Dale. Factores de crecimiento. Además de esos oncogenes que son activados por las sustancias que están dentro de la nicotina, existirían también algunas sustancias que son liberadas por la propia célula cancerígena que se están formando. Y en ese sentido decimos que esa célula está liberando sustancias de una forma autócrina. O sea que ella se está desarrollando y está soltando sustancias para que ella misma otra vez utilice. ¿Sí? O sea que liberar sustancias de una forma autócrina quiere decir eso. Además de eso, también se liberarían factores de crecimiento alrededor de la célula cancerígena, en la vecindad, dice, en las células vecinas. ¿Sí? Estas células vecinas entonces liberarían de una forma parácrina las sustancias para el crecimiento. ¿Sí? Entonces, es como que es más o menos pensando así. Yo para entender esto agarré y dije, ¿por qué las sustancias vecinas están liberando sustancias para que esta célula cancerígena crezca, se desarrolle? Probablemente porque las células vecinas, las vizinhas, no saben que estas células son monstruosas. ¿Sí? Ellas saben nomás que hay células naciendo ahí, entonces, vamos a ayudar al vizinho novo, más o menos así, ¿entendés? Entonces, ellas liberarían sustancias para que esa célula empiece a crecer, pero lo que harían es tipo alimentar al enemigo. ¿Sí? No sé si me explico. Sí. Bueno, entonces relacionado a lo que Liandra estaba preguntando hace rato. Acá tenemos una secuencia. Este es creo que del libro de Harrison. Es una secuencia de lo que sucedería por la acción de del humo y de los oncogenes, ¿verdad? Entonces, este es un epitelio normal, ¿sí? Este es un epitelio normal en el cual estamos viendo acá células formando un epitelio cilíndrico, simple, pero acá vemos también un montón de núcleos así. Estos son células dividiéndose,
¿sí? Pero esto es normal, así tenía que ser el epitelio respiratorio, ¿sí? Con la acción del humo del cigarrillo y con la activación de los oncogenes, lo que sucedería al principio sería una hiperplasia. O sea que estas células empezarían a dividirse muy rápidamente, ¿sí? Por acción del MIC, ¿verdad? Y en esas divisiones sucesivas, ¿verdad? De tanto que se dividen, ya se van formando células que son defectuosas, células que no funcionan, que no son normales en el epitelio respiratorio. Entonces, con el tiempo hay primero una hiperplasia y después va a haber una displasia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Ya no va a haber, ya va a cambiar este epitelio respiratorio, ¿sí? Va a cambiar a un epitelio formado por células que ya son difíciles de ser reconocidas, ya no son más células cilíndricas, ¿sí? Así como dice, así como dijo Liandra, no sé si dijo lo displasia o dijo metaplasia. Metaplasia, profe. Metaplasia. ¿Y qué vos entendés por metaplasia, Liandra? Eu entendi que é a modificação do epitélio, de um formato, por exemplo, cilíndrico a ser um plano estratificado, ou de outras formas. Sí. Sim. Sí. Qual é a diferença, profe, para a displasia, então? No, en mi opinión, yo no soy especialista, pero en mi opinión prácticamente es la misma cosa. Displasia o metaplasia para mí que es la misma, porque acá esta palabra displasia quiere decir que se transformó, ¿entendés? Y la metaplasia también. Acá primero hay una proliferación de las células teóricamente normales y después ya va cambiando. ¿Sí? É um processo, né? Sim. Sí. ¿Sí? Ahí está. Gracias. Ahí está la respuesta. Gracias, Joan. Entonces, ustedes ven que acá, entonces, de este epitelio normal, hay una hiperplasia, después ya hay una displasia, y después de esta displasia, nosotros ya podemos, el próximo estadio sería ya el carcinoma in situ. O sea que una cantidad inmensa de células formando ya incluso una estructura tumoral, pero que todavía no atraviesa las capas del epitelio, de las estructuras respiratorias, ¿sí? O sea que es todavía superficial, podemos decir que todavía no rompió la barrera de la membrana basal o de la submucosa. Es todavía de forma superficial. Después la siguiente etapa sería el carcinoma invasivo. ¿Qué quiere decir eso? Montón de células formadas, pero después ya atravesando todas las capas y ya invadiendo las estructuras respiratorias. ¿Se entiende? Respecto a la clasificación, ¿sí? ¿Qué podemos decir de la clasificación del cáncer de pulmón? Y acá lo que yo quiero que vamos a resumir bastante nuestra clasificación, porque como les dije, ustedes van a estudiar bien esto en anatomía patológica, pero podemos decir que podemos tener dos grupos grandes de carcinomas, ¿sí? El carcinoma de células pequeñas o microcítico y el carcinoma de células no pequeñas. Esos serían los dos grupos. Pero este grupo de carcinoma de células no pequeñas otra vez se subdivide en carcinoma de células escamosas o epidermoide, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes o anaplásico de células grandes, ¿sí? O sea que, entonces, hace rato cuando estábamos hablando, nosotros dijimos de los oncogenes, dijimos que el gen MYC, el oncogen MYC, actúa o tiene influencia muy importante sobre el carcinoma de células pequeñas. Y eso hace que este carcinoma de células pequeñas sea el más agresivo y el que más da metástasis. ¿Está bien?
¿Se entiende? Sí, profe. De células pequeñas o microcítico. Ese es sería el más agresivo. ¿Quién habló ahí? ¿Aló, Alain? No, además de João, parece una chica habló recién, no sé quién. Ah, não, profe, acho que foi eu, só falei graças. Bueno, entonces guárdense esta clasificación, ¿sí? Porque normalmente esto nosotros pedimos. Las manifestaciones clínicas. ¿Quieren dar 5 minutitos de receso? ¿O 10 minutitos? Sim, prof. Sim, E, profe. prof, ¿No sé? prof, Agora o senhor são pode, 15 minutos. prof, o Oi? senhor pode voltar um slide e deixar nele, por favor? Não entendi. Enquanto o senhor vai dar. O senhor pode voltar um slide e deixar nele enquanto está no recesso? Só para eu terminar Aí? de anotar. Isso, graças. Dale. Ok, entonces nos vemos en 5 a 10 minutos, ¿está bien? Sim.
¿Aló, aló? Olá. Olá, prof. Olá, ¿Volvemos? profe. Sí. Bueno, manifestaciones clínicas, ¿sí? Respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos que tener en cuenta que la sintomatología del cáncer de pulmón puede ser resultado del crecimiento del tumor, ¿sí? O sea que el tumor está creciendo y porque creció el tumor dio ciertos síntomas, por la invasión u obstrucción de estructuras vecinas. Al crecer el tumor invade las estructuras y eso también va a dar cierta sintomatología. El crecimiento de ganglios también puede dar cierta sintomatología. También la sintomatología puede estar relacionada al crecimiento de metástasis a distancia. O sea que entonces se diseminaría por vía sanguínea ese tumor a diferentes partes del cuerpo, principalmente cerebro, es uno de los lugares que más se va. Y también algo que se conoce como síndrome paraneoplásico, ¿sí? Síndrome quiere decir signos y síntomas. Para quiere decir acompañando, du lado, ¿sí? Al lado. Entonces, síndromes, síntomas y signos que acompañan al proceso neoplásico. Eso sería más o menos lo que significa síndrome paraneoplásico. El crecimiento dentro de los bronquios o también un crecimiento central del tumor primario podría dar tos, hemóptisis, sibilancias, estridor o una respiración ruidosa, disnea, ¿sí? Dificultad para respirar o una neumonía post-obstructiva, ¿sí?
con fiebre y una tos productiva. O sea que estos serían los síntomas que yo normalmente esperaría de un cáncer de pulmón, ¿sí? El dolor también puede ser un síntoma cuando invade la pleura, por ejemplo, y la pared del tórax. También puede haber cavitaciones, ¿sí? Puede haber cavitaciones, puede haber un absceso pulmonar. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hablado lo de eso en absceso pulmonar? Que un tumor que está creciendo dentro del pulmón, ¿verdad? Puede estar creciendo, ese tumor puede estar ayudando a que se necrose una parte del pulmón, entonces en ese lugar de necrosis se puede formar un absceso de pulmón, ¿sí? Los síntomas de obstrucción traqueal, la disfagia o la dificultad para comer, por compresión del esófago, la ronquera por parálisis del nervio recurrente, la parálisis del nervio frénico con elevación del hemidiafragma, todo esto también puede suceder. La causa es la diseminación regional del tumor o por metástasis ganglionares, o sea que estos son todos, por así decir, estados o situaciones donde algo está comprimiendo a estas estructuras. Entonces, ¿qué es lo que puede estar comprimiendo? Puede ser el tumor que se diseminó y está creciendo, o puede ser también los ganglios regionales que están creciendo por culpa de ese tumor y entonces eso comprime todas esas estructuras. En el 5 a 15% el diagnóstico lo da la radiología en ausencia de síntomas. Esto también hay que tener en cuenta. Muchas veces ustedes van a recibir un paciente que va a venir y va a hacer un chequeo, va a hacer un chequeo y en su radiografía ustedes van a ver un nódulo. ¿Sí? El paciente está totalmente, por así decir, asintomático, no sufre, no tiene nada, pero en su radiografía hay un masacote ahí, hay un tumor, ¿verdad? Entonces, potencialmente ese tumor puede ser un cáncer de pulmón. Existen dos síndromes que tenemos que tener en cuenta también cuando estamos hablando de cáncer de pulmón. Es el síndrome de Horner, ¿sí? Y el síndrome de Pankhurst, ¿sí? Son dos síndromes bastante, por así decir, llamativos, porque cuando ellos aparecen, más o menos como te están dando la información de que lo que tu paciente está teniendo puede ser un cáncer. Por ejemplo, el síndrome de Horner. ¿Por qué hay un síndrome de Horner? Porque puede haber un tumor que está creciendo dentro del pulmón y puede estar afectando la cadena simpática, ¿sí? Acá vemos la cadena simpática con los ganglios. ¿Se acuerdan del simpático, verdad? Paravertebral. Entonces, ¿qué es lo que la cadena simpática hace normalmente? ¿Sí? Normalmente ayuda a la dilatación o la contracción de la pupila, ¿sí? Cuando la persona está en un lugar donde hay demasiada luz y esa luz puede dañar la retina, entonces, ¿qué es lo que pasa con la pupila? La pupila se cierra y deja pasar solamente la luz necesaria. Cuando la persona está en una sala oscura, ¿qué es lo que hace? El simpático ayuda a abrir, ¿sí? Se abre el ojo, la pupila. ¿Para qué? Para que la luz pueda entrar y para que yo pueda ver. Entonces, otra cosa que hace también el simpático es ayudar a levantar los párpados, a hacer ese movimiento reflejo, ¿verdad? De cerrar y abrir los ojos. ¿Cuándo y por qué yo cierro y abro los ojos? Es cuando yo siento que la córnea está quedando seca, ¿sí? Yo puedo agarrar, o sea, que yo puedo hacer para intentar quedarme mucho tiempo con los ojos abiertos. Ustedes pueden hacer ese ejercicio, ¿verdad? Quedar lo máximo de tiempo con los ojos abiertos. Pero ¿qué va a pasar después? El ojo va a empezar a doler, le va a doler y enseguida ustedes van a hacer una pizcada. ¿Por qué eso? Porque la parte anterior del ojo, con dejar abierto mucho tiempo, se queda seco.
Entonces, automáticamente el simpático lo que hace es ayudar a hacer por así decir, unas contracciones, de modo a que la pupila, la pálpebra, pupila, la pálpebra pueda caer, ¿verdad? Y cerrarse, ¿me entienden? Entonces, otra cosa que también ayuda a controlar el simpático es la humedad, la humedad de la cara, o sea, que la secreción de las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Entonces, si es que este tumor crece y afecta al simpático, entonces es lógico que esas tres funciones de las cuales estamos hablando sean alteradas. En este caso, miren un poco lo que vamos a tener. Vamos a tener un ojo donde la pálpebra está caída, ¿sí? Está caída, más caída de lo normal, ¿verdad? Donde tenemos miosis o cierre de la pupila comparando con el otro lado, y vamos a tener una cara más seca de este lado. En conjunto, ¿verdad? Con ese ojo seco que tiene, eso también va a hacer que el ojo se hunda más. Va a haber enoftalmos, ¿sí? Enoftalmos. Entonces, el síndrome de Horner, ¿qué es? Es un síndrome, son signos y síntomas causados por la afectación del simpático cervical, ¿sí? Del simpático, de la cadena simpática. ¿Y qué es lo que esa afectación va a causar? Va a causar enoftalmos, miosis, ptosis palpebral, que quiere decir el párpado más caído, ¿sí? Y anhidrosis del mismo lado del tumor. Acá ustedes pueden ver que el tumor está de este lado, del lado derecho sería, ¿verdad? Entonces, toda la lesión está también del lado derecho. ¿Se entiende? El otro síndrome que podemos encontrar, que es muy llamativo, se llama síndrome de Panquast, ¿sí? Panquast. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste? También consistiría en que por causa de un tumor que está creciendo, este tumor afectaría al último, por así decir, al octavo nervio cervical, ¿sí? Y al primero y al segundo dorsales del plexo braquial, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes consiguen identificar acá el tumor, y esto estaría afectando a las raíces, a esa octava cervical, a la primera, segunda dorsales. Entonces, al afectar a esos nervios, causaría dolor de hombro, ¿sí? Y también dolor a nivel de la parte cubital del brazo, de la parte interna del brazo. Esto es lo que está diciendo acá, ¿sí? Parálisis de Horner, los nervios simpáticos están afectados. Hay un enoftalmos, ptosis palpebral, miosis y anhidrosis homolateral. Y en el síndrome de Panquast consiste en la localización de un tumor en el vértice pulmonar por un carcinoma epidermoide, por ejemplo, afectando el octavo nervio cervical, primero, segundo torácicos, produciendo dolor de hombro con irradiación cubital. Existe también, además de esos dos síndromes, lo que se llama síndrome de la vena cava superior. Ustedes saben que la vena cava superior es la vena, por así decir, más grande, que va a llevar la sangre al corazón derecho de toda la parte superior del tórax y también de la cabeza. Entonces, si por cualquier eventualidad, ¿verdad? Existen ganglios demasiado grandes, ¿verdad? O el tumor en el pulmón es demasiado grande, hay ganglios creciendo, ¿verdad? Y todas esas estructuras comprimen a la vena cava inferior, ¿sí? A la vena cava superior. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Al comprimir a la vena cava, ¿qué es lo que va a pasar con su luz? Ella va a disminuir, ¿sí? Porque está siendo comprimida por fuera, está siendo apretada. Entonces, la sangre que viene por esa vena cava superior va a tener más resistencia, va a haber más presión dentro de ese vaso. Al haber más presión,
hay mayor permeabilidad capilar y va a salir líquido de dentro de la vena y va a empezar a inundar el espacio extracelular, dando lo que se llama edema en esclavina, ¿sí? Y la esclavina es aquella capita, aquel mantito que tiene el Papa encima de su túnica. Ustedes ya vieron al Papa Francisco, ¿verdad? Él tiene una túnica blanca, una sotana, y arriba de esa sotana tiene como una capita así chiquitita, hasta el brazo más o menos tiene. Entonces, eso sería edema en esclavina. Afectaría la parte del cuello y toda la parte superior del tórax. ¿Por qué? Porque la vena cava superior está siendo comprimida. En la sintomatología también podemos encontrar la extensión pericárdica y cardíaca. O sea que el tumor puede afectar también el pericardio y puede afectar también el corazón, ¿sí? Dependiendo si afecta a las fibras del sistema excitoconductor, puede ser que se formen o que se inicie una arritmia, ¿sí? Puede tener arritmias el paciente. O incluso puede haber también taponamiento cardíaco si es que el tumor afecta al pericardio, ¿sí? Al afectar al pericardio, ese pericardio que acompaña al corazón cuando el corazón se carga y se descarga, ese pericardio se va a volver más duro. Entonces, cuando el corazón se quiere cargar, él no va a poder cargarse. ¿Por qué? Porque hay un pericardio duro abrazándole. Entonces, ese es el taponamiento que vamos a ver también en las enfermedades del pericardio. También puede ocurrir obstrucción linfática, puede ocurrir derrame pleural. ¿Qué pasó? Puede ocurrir derrame pleural, linfangitis carcinomatosa con disnea. Metástasis. Y acá está lo que yo le estaba diciendo hace rato sobre el gen MYC. Miren un poco, ¿cómo estaba dividido cómo dijimos que íbamos a dividir, cómo clasificar al cáncer de pulmón? Carcinoma de células pequeñas y carcinoma de células no pequeñas. Esos son los dos grupos, ¿verdad? En el carcinoma de células no pequeñas tenemos el epidermoide, el adenocarcinoma y el de células grandes, ¿sí? 3, otra vez. Entonces, miren un poco acá. Hablando un poco de metástasis, las personas que tienen carcinoma epidermoide, que es un carcinoma de células grandes, 50% de ellos va a ser metástasis. Entre las personas que tienen adenocarcinoma y carcinoma de células grandes, que están en el grupo de células grandes, van a tener 80% de ellos van a tener metástasis, ¿sí? Y entre las personas que tienen carcinoma de células pequeñas, miren un poco, 95% de metástasis. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que este carcinoma de células pequeñas es el más invasivo, el más agresivo, ¿sí? ¿Y quién es el que le da ese tono, ese tinte de agresividad? Justamente es el gen MYC, que influye más en este tipo de células, haciendo que estas células se dividan más rápido y en mucha cantidad. Entonces es más agresivo, crece más y también tira más metástasis a la sangre, ¿sí? ¿Dónde normalmente se van las metástasis? ¿En qué parte se van las metástasis? Los lugares más frecuentes son, primerito, los ganglios supraclaviculares. El ganglio supraclavicular, los ganglios acá encima de la clavícula. Tanto es, chicos, que a veces, y como un hallazgo casual y un hallazgo único, ustedes en un chequeo de una persona, ustedes le están revisando bien, y el paciente le dice, doctor, yo tengo acá una pelotita acá encima de mi hueso, acá en mi hombro. Y ustedes tocan y es una masa bien palpable, como un ganglio móvil, ¿verdad? Por arriba de la clavícula. ¡Opa! Ese es un ganglio centinela, ¿sí? Ganglio centinela. ¿Qué quiere decir eso? Es un ganglio que está avisando que posiblemente hay un tumor creciendo en el vértice del pulmón o también un tumor relacionado con vías digestivas. Ese es el tumor, el ganglio centinela, ¿sí? Las metástasis también pueden llegar al cerebro,
pueden llegar al hígado, a los huesos, puede haber fractura patológica, principalmente cuando hay un hueso compacto, ¿verdad? Un hueso compacto que recibió las células cancerígenas y en una parte de ese hueso empieza a quedar más blando. ¿Por qué? Porque reemplazó las células óseas, o sea, que el tejido óseo por células cancerígenas. Entonces, un movimiento brusco o una caída leve de un paciente puede romper ese hueso. Esa es una fractura patológica, se la llama. También la médula ósea también puede ser afectada, dando lo que se conoce como citopenias. ¿Sí? Citopenia. O sea que disminución de la producción de células sanguíneas por la médula ósea. Se habla también que puede haber metástasis en las suprarrenales, pero normalmente esas metástasis son asintomáticas. Y hablando de nuevo un poquito sobre el síndrome paraneoplásico, ¿sí? Pueden ser la forma de presentación, por así decir, más típica o puede ser una forma de presentación inicial incluso en un paciente, ¿sí? El paciente no tiene tos, el paciente no tiene catarro, no tiene sangre por la boca, nada no tiene. Pero el paciente empieza a perder peso, empieza a no querer comer, tiene una fiebre inexplicable, no sabe de dónde viene la fiebre, su sistema de defensa está bajo, ¿verdad? Entonces, esos son síntomas sistémicos, ¿sí? Síntomas sistémicos. Eso puede aparecer acompañando a un cáncer. También existen síndromes endocrinos, ¿sí? En 12% de los casos aparece y en ese caso, ¿saben qué es lo que sucede? Hay un tumor creciendo en el pulmón y ese tumor es tan desgraciado que él empieza a producir hormonas, ¿sí? Pulmón no tenía que tener ninguna producción de hormonas, ¿verdad? Entonces, crece un tumor y ese tumor empieza a producir, por ejemplo, paratormona, produciendo hipercalcemia e hipofosfatemia. También algunos tienen tumores que producen hormona antidiurética, ADH, ¿verdad? Reteniendo líquido. Y hay otras personas que tienen tumores que secretan corticoides, dando lo que se conoce como un síndrome de Cushing, una enfermedad de Cushing, ¿verdad? Una enfermedad que también vamos a ver después caracterizada por unos síntomas bastante específicos, como la cara de luna llena, afectaciones dérmicas, muchas manifestaciones. ¿Cuáles serían las manifestaciones provocadas por las metástasis? Síndrome de la vena cava superior, edema en enclavina, que ya estuvimos hablando, parálisis del nervio recurrente izquierdo, ¿sí? Nervio recurrente izquierdo que inerva las cuerdas vocales. Cuando la persona viene a una consulta, dice, doctor, de repente no puedo hablar, de repente me quedé ronco o habla así una voz diferente, no me quiere estar posuido, o habla así con una voz ronca, una voz diferente, ¿verdad? Uno le estudia y puede ser que ese paciente pueda estar haciendo un carcinoma, un cáncer de pulmón, cuya metástasis afectó ya el nervio recurrente, paralizando prácticamente la cuerda vocal izquierda. Cuando se da esta situación de la afectación del recurrente izquierdo, se dice que el tumor ya es irresecable, o sea que ya no se puede operar, porque está tan profundo, está tan enraizado, ya creó tantas raíces en el cuello, que si vos querés operar, vos vas a tener que quitar la mitad del cuello. ¿Cómo es que otro paciente va a sobrevivir así? ¿Verdad? Entonces, afectación del nervio recurrente, parálisis de la cuerda vocal izquierda, es signo de irresecabilidad del tumor y puede constituir la primera manifestación del cáncer de pulmón. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Frecuentemente este
cáncer se presenta como un nódulo solitario en una radiografía de tórax de personas con factores de riesgo. O sea que le hace un chequeo, es fumante y le hace su radiografía y ¡pap! Aparece un nódulo solitario, ¿sí? Muchas veces también se va a presentar como neumonías post-obstructivas, se dice. O sea que el tumor creciendo y hace como si fuera una bronquiectasia, así como dijo João hace rato, ¿verdad? O sea que ese tumor crece, comprime el bronquio, ¿verdad? Y entonces ocurre todos esos cambios fisiopatológicos que vimos de la bronquiectasia, ¿sí? Dando entonces secundariamente a un cáncer de pulmón una posible bronquiectasia, ¿verdad? Neumonías de resolución lenta también, ¿sí? Paciente que no mejora, o sea que va mejorando, pero poco de la neumonía. En este caso, también tenemos que mencionar que la citología o estudiar el catarro y buscar células cancerígenas en el catarro es poco sensible y nos ayuda mucho a decir si el paciente va a sobrevivir mucho tiempo o no. Acuérdense siempre que el test o por así decir, el examen del esputo del catarro es útil principalmente para buscar bacilos alcohol resistentes, o sea que tuberculosis, ¿entienden? Y aquí, este es un gráfico que es bastante interesante y que yo quiero que ustedes manejen. Es muy interesante y muy fácil de manejar, ¿sí? Acá hay ciertos factores de riesgo, o sea que ciertas variables relacionadas con el cáncer de pulmón que una persona puede estar teniendo. O sea que una persona viene y le trae su radiografía de tórax. Y ustedes miran su radiografía de tórax y ven que hay un tumorcito ahí, hay un nódulo, ¿verdad? ¿Cómo ustedes van a evaluar si esa persona tiene alto o bajo riesgo de tener cáncer de pulmón con esa radiografía? Primero ver diámetro, ¿sí? El nódulo tiene menos de 1,5 centímetros. Si tiene menos de 1,5 centímetros, es poca la chance todavía de que sea un cáncer de pulmón. Si tiene 1,5 a 2,2 centímetros, tiene un riesgo intermedio de que sea cáncer de pulmón. Si tiene más de 2,3 centímetros, tiene gran posibilidad de que sea cáncer de pulmón. Y ahí ustedes también le preguntan, ya vieron el tamaño del tumor. Y ahí ustedes le preguntan al paciente, ¿cuántos años tiene, señor? Menos de 45 te dice, bajo riesgo de que sea cáncer. Te dice 45 hasta 60, riesgo intermedio. Más de 60 años, alto riesgo de que sea cáncer de pulmón. Smoking status dice, o sea que es o no fumador, más o menos yo entiendo ahí en esa parte, ¿verdad? Nunca fumó, bajo riesgo de que sea cáncer de pulmón. Fuma menos de 20 cigarrillos por día, riesgo intermedio. Fuma más de 20 cigarrillos por día, alto riesgo. Después tenemos, dice, smoking cessation status, dice, o sea que cuando dejó de fumar. Dejó de fumar hace más de 7 años o nunca fumó, bajo riesgo. Dejó de fumar hace menos de 7 años. Acá es más de 7 años. Dejó de fumar hace más de 7 años, bajo riesgo. Dejó de fumar hace menos de 7 años, riesgo intermedio. Nunca paró de fumar, hasta ahora está fumando, riesgo alto de que ese nodulito que encontramos sea un cáncer de pulmón. Y las características del nódulo que nosotros estamos mirando. Smooth, scalloped o corona radiada. Smooth más o menos sería como regular, ¿sí? Unos tumores así bien delimitados. Acá. Bien delimitados, bien redondeados. ¿Sí? Eso sería lo que sería el smooth. Después dice scalloped, ¿verdad? El scalloped ya sería más o menos como más irregular, ¿sí? Más irregular, ya no es ese bien redondeado, que es
Y sería la corona radiada, ¿sí? Corona radiada se referiría a uno estrellado, así parece que va soltando raíces. Entonces, si es regularcito la forma de ese tumor, es bajo el riesgo de que sea un cáncer. Si es más o menos irregular, es intermedio. Y si es una corona radiada, lo que nosotros estamos viendo, tiene gran posibilidad de que sea cáncer de pulmón. La radiografía de tórax es más sensible que la tomografía de tórax es más sensible que la radiografía, ¿sí? Sobre todo la espiralada o de alta resolución. ¿Por qué? Porque esto te va a decir exactamente el tamaño, dónde está, ¿sí? ¿Dónde está el tumor? Si tiene relación ya con la pleura, si ya tiene ganglios, ¿sí? Entonces la tomografía te da mucha información. Pero si vos no tenés tomografía en tu hospital distrital o hospital de barrio y podés hacer una radiografía, para poder hacerle una radiografía que muchas veces el tumor va a aparecer también ahí. Los patrones de las imágenes, de las márgenes del nódulo son bastante específicos para el cáncer. El signo de la corona radiada, líneas que se extienden del borde, que dan la imagen espiculada, ese tiene alta posibilidad de ser cáncer, ¿sí? El borde festoneado, ¿sí? El borde festoneado representa probabilidad intermedia. Y el borde liso sí significa lesión benigna. Hay que tener en cuenta también que cuando ustedes ven una tomografía o una radiografía y ven que dentro del tumor hay probablemente calcio, se describe, el imagenólogo le describe estructuras tipo calcio dentro del tumor. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Que es benigno, si está adentro del tumor, ¿sí? Pero si la calcificación está por fuera, eso puede sugerir malignidad, ¿sí? También hay que tener en cuenta para el diagnóstico el tiempo de duplicación de tamaño. Es un tumor que hace 5 años está del mismo tamaño en el mismo lugar. Benigno probablemente. Es un tumor que empezó chiquitito y ahora en 6 meses está como 5 a 10 centímetros. Eso puede ser un cáncer bastante grave. Y acá lo que le estaba mostrando, le estaba diciendo hace rato. Estas son las imágenes espiculadas, ¿ven? Imágenes como que saliendo raíces de ella. Una imagen estrellada, ¿verdad? Imágenes estrelladas. Acá esto ya es más o menos irregular. Esto no es tan regular ni no es tan estrellado. Ese sería intermedio. Acá podemos ver uno más o menos regular y acá simula, aparenta que hay una parte más blanca. O sea que esto puede ser una calcificación. Entonces capaz que esto sea un tumor benigno, así como este. Adentro hay calcio. Y miren un poco este también. Un tumor bastante grande, pero adentro hay calcio. Entonces, probablemente es un tumor benigno. Y este que estamos viendo acá es un tumor, pero que no está delimitado, no tiene rayos, pero vos tampoco sabes dónde empieza y dónde termina. Y parece que está en contacto con la pared del tórax. Lo que estábamos diciendo de la calcificación intratumoral, ¿verdad? Esto puede ser algo totalmente benigno. Esto también, miren un poco el calcio adentro, ¿sí? Pero miren un poco, tumor. ¿Y dónde está el calcio? En la superficie, ¿sí? No está adentro, está alrededor. Esto puede ser un tumor maligno. Acá vemos también un nódulo que probablemente fue encontrado de forma casual en una radiografía, ¿sí? Mirando así, vemos un nódulo. Acá vemos un nódulo bastante más grande e irregular. No llega a ser espiculada ni en corona radiada, pero es irregular.
Sí, Eloína. Sí, sí, sí. Vas a tener el patrón de panal de abeja, ¿verdad? Cuando vos ¿verdad? Se presentan uno. Entonces, normalmente vos vas a ver uno radiado, así bien delimitado. En la fibrosis pulmonar, vos vas a ver varias imágenes una al lado de la otra, dando el aspecto de que si fuera un panal de abejas. ¿Fue eso qué? Eh, entonces, sí, y ahí vos tenés que ver el antecedente de tu paciente, si era fumante o no, ¿verdad? Y hacerle, si vos tenés una radiografía, tenés que hacerle una tomografía, ¿verdad? Para ver si en esa, porque en la tomografía ya te van a decir señales compatibles con fibrosis, te van a decir, o te va a decir señales compatibles con tumoración. ¿Vale? Acá vemos otro nódulo de una mujer, ¿sí? ¿Por qué digo que es una mujer? Porque tiene mama, acá se ve demasiado bien. Acá, miren un poco. Acá vemos otro que no, la imagen no es muy buena, pero vemos que es más o menos irregular y parece que está un poquito más marcado en los bordes. Puede ser calcificación eso. Entonces, calcificación más extrínseca quiere decir, puede ser señal de malignidad. Después tenemos para terminar, ¿verdad? Los estudios todavía. El broncoscopio, la broncoscopía es algo que se utiliza muchísimo, o sea que está relacionado también con el tamaño del tumor, porque muchas veces si son tumores que están dentro de los bronquios, pero son tumores muy pequeños todavía, el broncoscopio no va a tener mucha sensibilidad, va a tener una sensibilidad, qué sé yo, de 10%, cuando los nódulos son menos de 1,5%, 1,5 centímetros. Cuanto más grandes sean los tumores dentro de los bronquios, más sensibilidad va a tener el fibrobroncoscopio y de 70 a 80% puede ser su sensibilidad. La biopsia es importante para determinar el tipo histológico para pacientes que no son candidatos para cirugía debido a comorbilidad. O sea que en aquellos pacientes que nosotros ya sabemos tienen mucha edad ya, tiene hipertensión, diabetes, tiene hipotiroidismo, tiene un montón de cosas. Y además de eso, vos le sospechás, le haces imágenes y ves que es un tumor. ¿Qué vos vas a hacer? En esos pacientes normalmente ya no se operan, se hacen tratamiento tipo quimioterapia o radioterapia. Entonces vos necesitas una muestra, una biopsia para saber qué tipo de célula es. Y dependiendo qué tipo de célula, decidís el tratamiento. ¿Sí? La técnica dice punción, la punción puede ser transbronquial a través del bronquio, puede ser una punción transtorácica, o sea que literalmente metiendo en el tórax por fuera, guiado por ecografía, por supuesto, o una toracoscopía o una toracotomía mínima, abrir el tórax y quitar un pedacito, eso dependiendo de la necesidad. La biopsia no está indicada para pacientes con alta posibilidad de malignidad, que son candidatos a cirugía, debido a que la confirmación de la malignidad no modificará la conducta y la biopsia negativa puede dar resultado negativo, falso negativo. O sea que, ¿para qué vos le vas a hacer más una biopsia a una persona que tiene señales de malignidad, a quienes vos le estás preparando para operar, ¿sí? Que ya tenés todos marcadores tumorales, incluso vos ya tenés aumentado, tenés imágenes especuladas y el cirujano ya le está preparando para cirugía. No hace falta hacerle biopsia. La biopsia no va a cambiar la conducta. Si da para operar, se va a operar. Si no da, no da.
Miren un poco esto, es un bronquio, ¿verdad? Allá adentro un tumor que está creciendo, ¿sí? Esto probablemente tiene entre 1,5 centímetros. Y por último está lo que se conoce como estadificación, donde se tiene en cuenta el tamaño del tumor, la presencia de adenopatías y la presencia de metástasis a distancias. O sea que esta es la famosa clasificación TNM, tumor, nódulo, metástasis, ¿verdad? Donde se tiene en cuenta el tamaño del tumor y según el tamaño del tumor se le va dando una denominación a la T, siendo TX la más, por así decir, más inocente, donde no se ve todavía tumor, no se comprueba todavía la presencia del tumor, y T4 sería un tumor ya de cualquier tamaño, pero que invade muchas estructuras, ¿sí? La N, que significa ganglios o nódulos, ¿verdad? TX, o sea, sería, por así también decir, el más inocente. Los ganglios regionales no pueden ser evaluados, o sea que no conseguimos hacer un estudio de esos nódulos. Y el N3 sería aquel más grave, metástasis en ilio o mediastino contralateral, en escalenos supraclaviculares del mismo lado o contralateral. O sea que los ganglios ya crecieron de los dos lados, ¿sí? Ya fueron afectados y están crecidos de los dos lados. Y la metástasis MX no puede ser evaluada la presencia de metástasis, y la M1 sería metástasis, incluyendo una metástasis en el mismo lado del pulmón y también del otro lado del pulmón y de otro lóbulo. Y acá nosotros vamos a ver teniendo en cuenta ese TNM, ellos pueden clasificarlos en estadio 1, estadio 2, estadio 3A o 3B, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este estadio, estos estadios, ellos van a o operar, ¿sí? Hacer radioterapia y cirugía, o hacer solamente radioquimioterapia, o si es un estadio 4, solamente paliativo, ¿sí? O sea que tratamiento para el dolor, amenizar todo el sufrimiento y esperar que muera. ¿Está bien? Y es hasta ahí.